vamos a extraer algunos detalles acerca de nuestro Rey, porque como hemos hablado, Marcos trata del Cristo como Rey, presenta a Jesús como el Cristo prometido. El evangelista Marcos, guiado por el apóstol Pedro, nos dejó un recuento de los detalles más importantes de la historia de Cristo cuando Él estaba aquí en el mundo con nosotros, en el planeta Tierra como ser humano. Él nos dejó unas evidencias, hermanos, por medio de las cuales nos comprueba que Él es el Hijo de Dios. Pues recordemos, Marcos 1:1 nos dice cuál es el propósito del evangelista. ¿Cuál es? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos quiere que enseñar, demostrar, no es un hombre ordinario, sino que es el Cristo y es el Hijo de Dios, y nos va a dar diferentes evidencias. La primera de ellas, hermanos, es acerca de su deidad, porque Cristo es Dios Hijo, así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo es Dios porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios Hijo. Y nos va a dar diferentes evidencias. Por ejemplo, en el día del bautizo, hermanos, cuando Cristo sale del agua, ustedes se acuerdan que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le dijo: mi Hijo. También vimos, hermanos, que Cristo, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto y venció a Satanás, porque los demonios solamente al verlo tiemblan y salen huyendo con el mencionar de una orden. Cristo no tiene que armar una gritería, hermanos, ni hacer simbologías. Cristo daba una orden y le decía: cállase y sálgase, y el demonio salía. Y los demonios que decían: tú eres el Santo de Dios. Y alguien le estaba preparando el camino, el heraldo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo ve, y ustedes se acuerdan que él dijo: yo no soy digno ni siquiera desatarle sus cordones. ¿De dónde aprendió todo lo que usted está hablando? ¿Y cómo es esa doctrina tan sorprendente que con solamente dar una orden, los demonios lo obedecen? Y hermanos, Marcos también da evidencias no solamente divinas, espirituales, sino que da evidencias reales, es decir, de que Él es el Rey, y que cuando el Rey dice algo, hermanos, nadie puede pasar un derecho de petición diciendo que no. Nadie puede decir: es que yo no quiero hacerlo todavía, usted espérese, porque usted es un caballero, usted tiene que sujetarse a mí. No, señores. Él un día va por la playa en el capítulo 1 de Marcos y ve a unos pescadores y les dice: síganme. Hermanos, ellos no dijeron: pero estamos trabajando y la familia, y aquí estamos remendando, por lo menos esperen que se acabe el horario laboral. No, señores. Cuando Cristo les dijo: síganme, ellos dejan lo que están haciendo, se paran y van, porque la orden del Rey se cumple. Vimos también, hermanos, que nuestro Rey es compasivo. La gente lo buscaba para obtener milagros, favores. Y Él, a pesar de que conocía sus intenciones, Él les concedía milagros. Podemos recordar a aquel leproso, hermanos, alejado de la sociedad, y Cristo en su compasión y dulzura lo toca y le dice: yo quiero limpiarte, sé limpio, y lo sana. El capítulo 1 nos basta para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en el capítulo 2, el escritor ha destacado algo más de Jesucristo, y es que Él no solamente es Hijo de Dios, sino que también es el Hijo del Hombre. Y eso nos lo recalca en el capítulo 2. En ese capítulo Marcos nos muestra que Jesucristo es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esa expresión? Usted la puede encontrar, por ejemplo, en el versículo 28, 2:28, dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Por ejemplo, en el versículo 10 dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Sí? El capítulo 2 nos está mostrando que Jesús es el Hijo del Hombre. Pero ¿cómo así? Pero no que era hijo de Dios. ¿Cómo es posible que sea hijo del hombre si no era hijo de José sino de María? ¿Por qué le dice hijo de hombre? Hermanos, la expresión hijo del hombre denota algo muy importante, y es que Él compartió nuestra naturaleza humana de forma perfecta y completa. Él fue un hombre que sentía, que lloraba, que se cansaba, que tenía necesidades fisiológicas, que tenía hambre, que tenía sed, que se fatigaba cuando caminaba mucho, que tenía que descansar. Por eso oraba en la madrugada para reponer sus fuerzas con el Padre, porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, con el término Hijo del Hombre, Marcos quiere mostrarnos que el Rey no solamente es Dios poderoso, sino que también se hizo carne, se hizo hombre y se puede identificar plenamente con el pueblo del pacto. Nosotros. Su naturaleza humana era perfecta, por eso nació de la Virgen María, por eso. Para tomar nuestra naturaleza, fue un bebé, un niño de 7 años, un adolescente, un joven adulto y luego un varón de 30 años que predicaba. Fue un ser humano plenamente. Pero también hay algo más que este título nos quiere enseñar. No solamente que Él se identificó con nosotros, sino también que fue despreciado por su pueblo, por su gente. La gente que se supone que lo iba a recibir bien, fue la gente que lo rechazó, la gente que lo cuestionó. La gente que dijo, tú no eres, si tú fueras, tú harías tal cosa. Tú no eres porque si tú fueras, tú actuarías de tal manera, conforme a lo que nosotros decimos, y no como lo estás haciendo. Hijo de hombre significa que Jesús fue despreciado por los líderes de su pueblo, y así fue. Vamos a 1 Timoteo, no pierdan la cita principal. 1 Timoteo 3:16 nos resume esto que estoy hablándoles. Mire cómo lo presenta Pablo. Dice, es indiscutible, o sea, si a alguien no le gusta esto, a alguien no le da la gana aceptarlo, no nos importa, porque esto no tiene discusión, esto no está en negociación. ¿Y qué es lo que no está en negociación? Dice, es indiscutible y grande el misterio de nuestra religión, de la piedad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más dice? Fue justificado en el Espíritu, o vindicado, dependiendo de la versión que tengan, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está resumido las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Que aunque los líderes de su pueblo no lo aceptaron, el Espíritu Santo sí lo vindicó. Si fue un hombre despreciado por su pueblo, Dios no lo despreció. Todo lo contrario, lo llenó del Espíritu sin medida, lo ungió públicamente y le dio gloria sobre toda gloria, le dio el nombre sobre todos los nombres, para que todos se arrodillen delante de Cristo y confiesen que Él es el Señor. Entonces, como hemos mirado en Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 2,
Cristo demostró su autoridad en cada lugar a donde Él iba. Si lo hacía en la playa, mostraba que era el Hijo de Dios, Hijo de hombre. Si iba a una casa llena de gente, era Hijo de Dios, Hijo de hombre. Si iba caminando por las veredas y las aldeas, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Donde se paraba, hermanos, donde caminaba, mostraba su deidad y su identificación con nosotros. Y eso sí, también, a la vista de sus enemigos. ¿Eso que nos muestra? Que aunque Él no contara con la aprobación del pueblo, Él seguía cumpliendo con la misión que el Padre le dio. Y también que Él le mostraba quién era nuestro Rey. Tenía opositores, tenía enemigos. Él demostraba su deidad, aunque tuviera oposición. Si un demonio se levantaba, lo callaba y se iba. Si un adversario se acercaba a Él para cuestionarlo, Cristo le contestaba, hermanos, con una sabiduría irrefutable. Nadie podía defenderse. Cuando ellos le decían preguntas, bueno, ¿usted por qué quebranta el día de reposo? Cristo les respondía tal cosa, los dejaba callados. Si le decían, ¿usted por qué come con publicanos y pecadores? Cristo les respondía tal cosa, no podían responderle. Aunque el Señor tenga enemigos, nadie puede oponerse a su deidad, ni nadie puede frustrar sus planes. Aunque la iglesia de Cristo haya sido perseguida y sea perseguida aún hoy, nadie prevalecerá ni podrá acabar con la iglesia, porque Cristo no permitirá que a su novia, hermanos, le hagan daño. Y hay de que se atrevan a tocar a su iglesia. Ustedes se acuerdan en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, y ustedes saben la historia. Cristo se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien usted persigue. ¿Será que Saulo estaba buscando a Jesús? No, él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero es que Jesús, ¿qué le está diciendo? Es que lo que es con ella es conmigo. Usted está persiguiendo a mi novia, mi amada, a mi iglesia. La está tocando a ella. Venga, dígame qué es lo que usted está buscando. Yo soy a quien usted persigue, dígame. Aunque tengan millones de opositores, aunque toda la creación se confabule en contra de Dios, Dios se reirá de ellos y se burla. Aunque todas las criaturas caídas con su libre albedrío corrupto se levanten en contra de la realeza de Cristo, la Escritura dice que Jesús las quebrantará con vara y hierro, porque Él es Rey soberano. La Biblia nos mostró que Dios tiene muchos atributos, ¿cierto? Dios es santo, Dios es altísimo, ¿cierto que sí? Usted sabe que Dios lo sabe todo, ¿cierto? Eso es omnisciencia. Dios lo sabe todo. Pero en el Antiguo Testamento pareciera que ese atributo le perteneciera solamente al Padre. Pero en Marcos capítulo 2, 8, Marcos nos demuestra que Jesús es Dios, porque Jesús también es omnisciente. Y dice: Jesús conocía en su espíritu lo que ellos estaban pensando. O sea, los fariseos están ahí murmurando: oigan, escúchenlo como hablan. Y en sus mentes decían: este hombre no es de Dios, este hombre tal cosa. Y Jesús, ¿qué? Conoce sus pensamientos, porque Jesús es omnisciente. Nuestro Rey es Dios. Se supone que Dios es el único que es omnisciente, pero aquí la Biblia nos está mostrando que Jesús también es omnisciente. Yo les pregunto a ustedes: ¿será que los ángeles son omniscientes? La Biblia no nos muestra eso, porque el único omnisciente es Dios.
El único que lo sabe todo, que puede conocer las profundidades de nuestros corazones y de nuestras intenciones, es Dios. Ni Satanás, ni ángeles, ni santos, ni la iglesia, ni pastores, ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos. Nadie conoce sus intenciones ni las profundidades de sus pensamientos. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios es el que hace eso, pero que Jesús también. Se supone que Dios es el único que puede perdonar pecados, ¿cierto? La única manera es que Dios sea el que perdone. Pues hermanos, Jesús también perdona pecados. Versículo 10 dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se supone que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pues sí, así es, pero Jesús también. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, Hijo de Dios. Es digno de toda gloria, y que lo que Él dice que es la verdad. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Mire que la gente pensaba eso. Y Jesús le dice al hombre que está paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pues sepan que el perdón que ofrece Cristo como Hijo de Dios, como Hijo del hombre, es perfecto. Nuestras almas están cargadas por el peso del pecado de Adán y de nosotros. No tenemos escapatoria de la condenación, del infierno y de la ira de Dios con nuestros esfuerzos, ni nuestras obras, ni nuestras mejores justicias son polvo y son suciedad delante de un Dios que es santo y perfecto. Sin Cristo no habría esperanza, pero Cristo, como Hijo de Dios, se compadece de nosotros, de nuestro estado miserable, y nos ofrece el perdón que no existe fuera de Él, aunque un ser humano quiera darlo. Aunque alguien quiera comprarlo, no existe el perdón. La única cura para nuestras almas cargadas por el pecado, para nuestra vergüenza que traemos en nuestras conciencias, las cargas en nuestras conciencias, los complejos, todas las cosas que tenemos nosotros en nuestra naturaleza, solamente las puede sanar el perdón que ofrece Cristo, porque Cristo es Dios, también es el Hijo del Hombre. Recordemos el caso del paralítico, hermanos. Pareciera que este hombre estuviera paralítico por problemas en su corazón, en sus emociones, en su estado psicológico, como dicen hoy día. Él no le dice: yo te sano de tu enfermedad. Espere, ¿cómo se llama su enfermedad? Tengo que decir el nombre para poder expulsarla. Artrosis nivel 2, te reprendo. Cristo no dijo: renuncia a ser paralítico, dilo con tu boca. No habló de esas cosas, hermanos. El Señor, con su deidad y su realeza, lo mira y le dice: hijo, ¿qué necesitas? Perdón. Sin el perdón de Dios, las personas pueden tener las mejores comodidades y gustos, las mejores compañías y pasatiempos, pero su alma seguirá enferma y paralítica. Y Cristo, como se hizo hombre, puede conocer nuestra naturaleza, nuestras ansiedades, las angustias, los afanes, las necesidades del cotidiano, cuando comemos, el trabajo, el vestido. Él fue ser humano, Él tuvo que sostener a su familia cuando estaba joven. Trabajó por su mamá, sus hermanos, sostenía su casa. Él sabía las responsabilidades, las cargas, las necesidades, los dolores que un ser humano siente. Nunca un Dios, en las historias de los dioses paganos, nunca se había convertido en un bebé para identificarse con su gente. Nunca. Les digo esto porque hay muchos que dicen que esto es mitos y copias de otras religiones. Es falso. Es una falacia muy descarada, porque todo lo contrario, las religiones paganas reheredaron muchas cosas del cristianismo.
Jesús nos conoce plenamente y sabe que nuestra mayor necesidad se llama perdón. No es éxito, no es salud, no es prosperidad, no es amor, es perdón. Cuando Él nos ofrece ese perdón, sana nuestro ser, cuerpo y alma. Nuestro cuerpo sana porque nuestra alma sana. Cuando este hombre escucha las palabras de Cristo, que son perdonados sus pecados, la Biblia dice que él se levantó, cogió la camilla y se fue. ¿Cuánto tiempo llevaba así? No sabemos, pero estaba paralítico. También, hermanos, no solamente en Marcos capítulo 1, sino también en el capítulo 2, el Señor Jesús nos muestra que cuando Él servía, lo hacía más que todo pensando en los más necesitados, en las personas que necesitaban a gritos ayuda. Recordemos, el leproso, hermanos, a los leprosos que los ponían lejos. Era una enfermedad terminal, donde las personas se desfiguraban y se caían a pedazos hasta que un día morían. Allá en la mesa de los impuestos, era un cargo, un oficio que era despreciado por la gente. Cristo va hasta donde Él no paga los impuestos, sino que le dice, ven, sígueme. Y Él no dice, no, yo estoy trabajando, déjeme después. Usted es un caballero y tiene que respetar mi libre albedrío. No, señores. Él dejó todo su trabajo y se paró y se iba al reino. ¿Cuál es el centro? ¿O de qué manera podemos resumir toda la ley de Dios? Todos los mandamientos que tiene la Biblia, todo. ¿Cómo lo podemos resumir? Jesús dijo dos cosas: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús nos mostró con su ejemplo que el espíritu de la ley, el fin de la ley era el auxilio y el servicio por las almas necesitadas. Todos los sacrificios de expiación que antes habían, los holocaustos, pensemos en las primicias, pensemos en los diezmos, pensemos en los votos de nazareato, pensemos en las ofrendas mecidas, tantas cosas que habían. Todo eso, ¿qué era? Todo eso, ¿para qué era? Era una sombra, era como un antecesor, como un anuncio de lo que Jesús iba a hacer cuando llegara. Hoy día un leproso no tiene que alejarse ni hacer rituales para purificarse. Hoy día en la menstruación las mujeres no tienen que hacer el ritual de purificación. Hoy día, cuando pecamos todos los días, no tenemos que sacrificar un cordero, porque todas esas cosas Cristo nos las proveyó con su vida, con su muerte, con su resurrección, con su intercesión a la diestra de Dios Padre. Por eso es que fuera de Cristo no tenemos nada. Aunque haya una religión súper organizada y llena de riquezas, pero no tiene a Cristo, no tiene a nada, y son herederos del infierno igual que una religión ocultista, porque Cristo es el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Juan 1:16, el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan para que nos hable acerca de Cristo con unas palabras tan hermosas. En Juan 1:16 dice: de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Yo sé que a primera vista son palabras difíciles de pronto de traerlas. Desmenucémoslas. Su plenitud, ¿de quién está hablando? Versículo 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 15 dice: Juan dijo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, era primero que yo. ¿Sí? Versículo 18:
A Dios nadie lo ha visto, el unigénito Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿de quién está hablando en el 16? Del Verbo, del que había de venir, del Hijo. ¿Y quién es todo eso? Todo eso es el Señor Jesús. Podemos mirarlo. 29 dice: Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Volvamos al 16, dice: de su plenitud recibimos todos. Es decir, nosotros, los que somos parte de su iglesia, de donde sea que seamos, recibimos de su plenitud. Es decir, plenitud se refiere a que Él tiene tanto que ofrecer y que Él es una fuente inagotable, infinita, y Él es el único que puede darnos lo que en realidad necesitamos. ¿Y cómo lo describe Juan? Gracia sobre gracia. Y nos da, y nos da, y nos sigue dando, y nos da más. No es una medida que nos dio un día y dejó de darnos. No, recibimos gracia sobre gracia. Ahí dice: de su plenitud, de Jesucristo. Fuera de Él, esto no existe. Es decir, sin Él no hay plenitud, sin Él no hay gracia, ni sobre gracia, no hay nada. Jesús, como es Hijo de Dios y la fuente de la gracia, Él no solamente tiene poder sobre las enfermedades y los demonios, sino que también puede perdonar los pecados y sanar lo más importante, el alma. Las almas enfermas por la culpa y la vergüenza de la condenación. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, lo que les está diciendo es: yo no vine aquí a llamar a gente que se cree buena. Yo vine aquí por gente que sabe que es pecadora. Porque la Biblia dice que no hay justos, pero los escribas y los fariseos sí se creían justos. Entonces Jesús les dice: yo no vine aquí por justos, o sea, por los que se creen justos. Jesús no hace excepción de personas. Y como ya les he dicho, su autoridad es invencible. Ante una sola palabra, una sola orden, no solamente los demonios huyen, sino que también las ovejas reconocen su voz. Porque aquí donde vamos, en Marcos capítulo 2, Jesús era muy popular. Tenía miles de fans. ¿Por qué entonces al final quedó solo? ¿Por qué cuando la iglesia empezó la iglesia de Jerusalén empezó en Hechos? ¿Por qué los apóstoles, con los apóstoles solamente habían 120? Si había tanta gente. Pues hermanos, las ovejas oyen la voz del Señor. Y cuando una oveja escucha la voz del pastor, las ovejitas van caminando por donde escucharon esa voz. Cuando una ovejita escucha que un extraño la llama, aunque trate de remedarle la voz al pastor, aunque le sepa el nombre, la ovejita va a seguir ahí como si nada. Reconocemos a los falsos maestros. Entonces, ¿por qué cuando Jesús hablaba, la gente no lo seguía, sino algunos nomás? Sencillo, Jesús lo dijo en Juan 6, porque entonces no son mis ovejas. Ejemplo, Mateo. Dice que Jesús iba pasando por la playa y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. ¿Será que ya se habían hablado antes? ¿Será que le hizo un curso para que lo entendiera? ¿O será que le ofreció algo? ¿Será? Aquí dice: acéptame y tus problemas serán resueltos. ¿Sí le dijo eso? Si tú me sigues, yo te multiplicaré todo lo que es al 100 por 1. Si usted renuncia a su trabajo, yo le voy a dar más, porque el que me sigue será prosperado. Jesús le dijo eso. Jesús le dijo simplemente: sígueme. Y él se levanta y va tras él. Pero miren qué diferencia. En cambio, los escribas y los fariseos, las personas que eran más preparadas y las que se creían buenas, ellos en vez de acercarse, en vez de seguirse, en vez de levantarse, como lo hizo ese pecador llamado Mateo, ellos sí no.
ellos se las saben todas. Ellos decían, no, ¿cómo es eso que usted come con publicanos y fariseos y pecadores? En cambio, las cabritas, los perros, los cerdos y las ovejas de un redil ajeno, esas no les da la gana. Dicen, no, para después, a mí no me convence eso, yo no creo eso. Yo soy bueno y no necesito eso. Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El Señor Jesús lo que está diciendo es, yo soy el médico de médicos, el médico de los pecadores, pero no solamente eso, también el novio prometido para Israel, el esposo que había de venir. Eso también ya lo miramos. Y allá hablando del ayuno, porque hermanos, ese día también los fariseos estaban ayunando, ellos mostrando que ayunaban, demacraban su cara para mostrar que pobrecitos ellos, todo lo que hacían para Dios. Y Jesús no, Jesús comía, no ayunaba nunca. Solamente el día de los 40 días y 40 noches, no. Solamente. Lo que pasa es que los fariseos no lo vieron. Ustedes comen, beben, hasta comen con pecadores. En cambio, nosotros sí ayunamos porque nosotros sí somos muy piadosos. Nosotros sí. Entonces Jesús les dice, si el novio está con el amigo y están en el día del matrimonio, ¿será que el amigo va a ayunar en el día del matrimonio del novio? Como que no pega, ¿cierto? No cuadra. Entonces Jesús les dice, nadie pone remiendo nuevo en paño viejo, ni se echa vino nuevo en odres viejos. Les está diciendo mi presencia es el motivo de asombro y gozo. ¿Para quiénes? Para ustedes no. Ustedes no me aceptan, no me reconocen, me rechazan y me cuestionan, pero para ellos, para mis discípulos, para mis ovejas sí. Yo soy el novio prometido. Por eso ellos no necesitan ayunar en ese momento, porque yo estoy con ellos. Jesús es motivo de asombro, Jesús es motivo de gozo para todo el mundo, los señores, para los escogidos. Las gentes del mundo pueden saber mucho acerca de Jesús, pero es una historia monótona, que no tiene sentido, que sí lo tiene para nosotros. Para las gentes del mundo Jesús no es motivo de gozo, porque para ellas hay otras cosas que los llenan, pero Él no. Entonces, hermanos, el novio prometido Jesús es gozo para los escogidos, pero Marcos no solamente nos quiere enseñar eso. Sí, es gozo, es vino nuevo para los odres nuevos, para los hijos de Dios, para sus ovejas. Pero para los réprobos, para los que están afuera del pacto, para los que no son parte del redil, para los que no son ovejas de su prado, para los que no son hijos de Dios, para ellos Jesús es un motivo de irritabilidad, de oposición. Ejemplo, los fariseos, los escribas, las gentes que venían en busca de milagros y sin compromisos. Entonces, hermanos, podemos mirarlo. Eso fue un proceso. Siempre fue de mal en peor. Porque el pecador no va a cambiar solo. La Biblia nos muestra que el pecador, ¿qué va a hacer? El pecador se va a volver más pecador. La única manera de que el pecador deje de ser peor de lo que es que Cristo llegue a su vida. Pues vamos a mirarlo, por ejemplo. Ya lo miramos ahorita, lo citamos. En el versículo 8
Los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron? En su mente, allá en su corazón, callados sin decir nada, alaban mal del Señor, alaban mal de los discípulos, cuestionaban la doctrina, no creían las enseñanzas en la mente. Y eso está muy mal, ¿cierto? Pero como los pecadores van de mal en peor, como está escrito también, miramos ahora en el versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos, o sea, ya no lo pensaron, ya querían sembrarle cizaña a los discípulos, ya lo expresaron, ya le dijeron, venga, venga, ¿usted es discípulo de él? ¿Y por qué come con? ¿Sí? Ya lo sacan, hermanos, porque van de mal en peor. Y va con los discípulos para que vaya y le diga. ¿Será que termina ahí? No, porque van de mal en peor. En el versículo 24 dice, los fariseos le dijeron, o sea, ya fue de frente, ya fue directo, ya no fue con los discípulos, ya fue y le dijeron al mismo Señor, y le dijeron, ¿usted por qué hace lo que está prohibido por la ley en sábado? Ay, o sea, ya no solamente lo cuestionaban acá, ya no solamente lo decían, ya ahora iban de frente, porque los pecadores van de mal en peor. Y Marcos nos muestra eso, que Jesús ofrece un vestido nuevo, un vino nuevo, una renovación a estos odres. ¿A quiénes? A los que son suyos, pero le advierte a los que no son parte de él, a los que insisten en su pecado y se obstinan para rechazar el evangelio, a ellos, ¿qué les dice el Señor? Les dice, es un vestido, es un remiendo nuevo, tira lo viejo. El vino nuevo en odre viejo lo revienta. Eso es lo que les espera a aquellos que asisten, se congregan, leen, aparentan cristianismo, profesan una fe, pero que sus hechos, sus actos y sus vidas son una total contradicción. Va a llegar un momento en el que el remiendo los va a reventar, va a romper el vestido y el odre se va a estallar porque no han sido renovados, no son parte de su pueblo. Y es impresionante, hermanos, porque una persona puede ver señales, puede escuchar una prédica perfecta. Pensemos solamente en Marcos 2, del 1 al 12. Ese día Jesús estaba en esa casa que estaba llena, ¿ustedes se acuerdan? Y nada más y nada menos que el que estaba predicando era el Señor. Y ese mismo día, en esa misma hora, con ese mismo calor, hizo un milagro que nunca nadie había visto. Un paralítico pararse. ¿Eso cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Ni siquiera los profetas lo hicieron. Ni los patriarcas, ni Moisés. Y hizo un milagro, hermanos. Y así dijo una enseñanza irrefutable. Pero no todos los que estaban ahí viendo y escuchando eran parte de su pueblo. Porque recordemos, había gente que Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, porque les dio la fe. Pero había otros que en sus mentes estaban diciendo, no Señor, usted como que no, así no es. Impresionante. Que el Señor nos guarde de que en una sola iglesia, pequeña, grande, como sea, lo que pasa es que en las pequeñas se nota más. Por eso prefieren camuflarse en lugares grandes también. Pero sea pequeño, sea grande, es bastante lamentable que en un mismo sitio en donde se exponga la palabra, donde Dios muestre su gracia, sea por milagros, sanidades o lo que Él quiera hacer,
aún así no haya conversiones de las personas. Porque las prédicas y los milagros no cambian a la gente. Es que el pecado es tan grave que ni siquiera eso puede cambiar a las personas. Lo único que puede cambiar a las personas es el Espíritu Santo. El único. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Los suyos a qué se refiere? A su gente. A la gente que se crió con él, que lo vio crecer. La gente que lo tuvo de frente, que lo vio haciendo milagros, que lo escuchó predicando, que lo vio caminar por las calles. Ellos no lo recibieron. Pero no fue todos, porque no todos eran escogidos, no todos eran ovejas. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? Pero a todos a los que lo recibieron. Mire que no es todo el mundo, solamente esto, dice, los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, ellos son los hijos de Dios. Entonces, hermanos, si un incrédulo pecador dice que es hijo de Dios, vive en pecado, no se goza con el Evangelio, cuestiona la palabra de Dios, no está de acuerdo y se opone, en vez de unirse con los hermanos, en vez de unirse con la iglesia, habla en contra de la iglesia y se opone a ella, ¿cómo se atreve a decir que es hijo de Dios? El testimonio que la Biblia nos da es diferente. Aunque esa persona se ponga una camisa que diga yo soy hijo de Dios, ponga un sticker en la puerta que diga yo soy hijo de Dios, ponga en su vehículo un sticker que diga yo soy hijo de Dios, ponga de fondo de pantalla el celular yo soy hijo de Dios, y esa persona no vive en santidad porque no conoce a Cristo, no tiene la fe salvadora, rechaza el Evangelio, no conoce la doctrina santa, histórica, cristiana, bíblica, esa persona, por más que tenga todo eso, no es hija de Dios, sino que es hija del diablo, y punto. Gústele a quien le guste, y punto. Porque, hermanos, la gloria y la gracia solamente pueden ser vislumbradas por aquellos que reciben los dos dones salvadores: la fe y el arrepentimiento. Alguien que no recibe estos dos dones del Espíritu Santo, por más de que se le hable, se le enseñe, se le acompañe, se le regale, se le done, se le haga milagros, se le diga, lo que usted se imagine, todos los verbos buenos que se imagine, nunca jamás va a ser salvada esa persona. Se va a reventar, va a romperse. Por eso Marcos dice que no solamente había gente que lo seguía, Marcos no nos oculta el hecho de que también había gente que no lo seguía. Pero miremos las diferencias. Satanás tuvo que salir corriendo, los demonios se postraban, pero la gente obstinada no. Usted se da cuenta que ellos no acceden a postrarse ante el Señor porque se endurecen ¿en qué? En sus propios razonamientos, en sus propias tradiciones. Ellos decían, es que no puede ser así porque eso va en contra de lo que yo pienso que está bien. Eso va en contra de la religión de mis padres. Eso va en contra de lo que a mí me enseñaron, de lo que yo he aprendido. Usted está enseñando una nueva doctrina y sus discípulos también. Esta oposición, ¿ustedes se acuerdan? En la mente, luego la expresaron, luego se lo dijeron de frente. No va a acabar ahí. Esa oposición va a seguir creciendo en intensidad en todo el Evangelio de Marcos. Todo el tiempo va a ser así. Milagros, predicaciones, enseñanzas, conversiones, milagros, restauraciones, pero también perdición, endurecimiento, complots. Lo vamos a mirar más adelante, cuando empecemos el capítulo 3. Ya no solamente van a hablar en contra de él, ya van a armar un complot para ver de qué manera matarlo. A partir de Marcos 3.
En cambio, en Marcos 3 dicen, ustedes no hacen milagros por Dios, lo que pasa es que Satanás le da poder a usted. Y esa fue la blasfemia del Espíritu Santo. Porque el pecador va de mal en peor y nunca se va a arrepentir, nunca va a tener la fe salvadora hasta que un día el Señor en su gracia les conceda quizá el arrepentimiento. Los hijos del diablo cuestionan al Señor, cuestionan las prácticas devocionales, cuestionan la libertad cristiana, ¿sí? Pero sea lo que sea, y como decía al comienzo, aunque todo el mundo se levante en contra de la iglesia y de Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es el Señor que tiene autoridad sobre todas las cosas. Oremos.